Un gusto estar acá. Muy, muy buenos días y te hacía la pregunta, creo que la Sí, lograste escuchar sí la respecto escuché. a este encabezado que aparece en el Mercurio donde lo Ya, responsabiliza a sí, usted por parte de un crédito. sí. Mira, lo primero que quiero decir es que no sé quién dio esa información, no me consta que haya sido uno u otro y tampoco quiero entrar en ese detalle chico, pero sí tengo que aclarar que eso que se afirma ahí no es efectivo. De partida, se nos atribuye una conversación respecto del gasto del centenario y los gastos del centenario. Nosotros llegamos en abril a fines y la primera reunión que tuvimos fue en mayo para elegir la presidencia de Blanco y Negro. Y a contar de esa fecha nunca hemos discutido un presupuesto para gastos del centenario, ni para hacer gastos, ni para aumentarlos, los que ya están aprobados. Sencillamente hemos recibido mes a mes información respecto de en cuánto va la cuenta de gastos del centenario, pero nunca, te reitero, hemos discutido, ni menos aún eso sí que ya es como demasiada invención, discutir un préstamo para financiar gastos del centenario. Nada de eso, como te digo, ha sido discutido en el directorio desde que yo estoy ahí. En consecuencia, esa conversación en la que se nos pone a mí y a Edison Marchán, no es efectiva. O sea, no sé, no sé cómo se construyó, digamos, ni cómo llegaron a juntar esas frases ahí, pues, pero no, te reitero, eso no es así. Y respecto a esta situación, en algún otro momento, no sé, que se hayan confundido, ¿hubo alguna discusión de un crédito donde el otro bloque lo haya llamado y le haya dicho, oye, paremos porque esto puede llevar a una situación económica caótica, que es otra de las citas que aparece ahí? No es que se hayan confundido ellos, ¿pasó en algún momento alguna discusión crediticia por parte de Blanco y Negro? A ver, eh, yo ahí quiero decir dos cosas, de nuevo, dos cosas. La primera, y también es una crítica a esta nota, las cosas que se discuten en el directorio blanco y negro son reservadas. Eh, Esto es una sociedad anónima abierta y los directores que estamos ahí tenemos deberes de reserva respecto a las cosas que discutimos y especialmente respecto de la situación financiera de la compañía, porque ustedes entenderán que como en toda compañía, toda empresa, pasa de repente por baches económicos y después los recupera y es el día a día. Entonces uno no puede estar todo el tiempo dándole al público explicaciones respecto de lo que va pasando mes a mes, al mes siguiente se puede revertir. Por eso las sociedades como Blanco y Negro tienen información pública, que son los estados financieros auditados que se publican año a año, y hay una ficha de información a la Comisión de Mercados Financieros que se llama FECU, que se envía 2 o 3 veces al año. El resto de las discusiones que hay en el directorio no deben ser públicas. Ahora, para no eludir la pregunta, han habido siempre discusiones respecto de la forma de financiar Blanco y Negro, que como todos saben o deberían saber, no tiene acceso al crédito bancario formal, o sea, a los bancos, digamos, no formal. O sea, no es que se financie informalmente, pero a los bancos no le prestan plata a blanco y negro desde antes que yo llegara, digamos, y no me imagino las razones, pero tampoco las conozco en detalle. Por lo tanto, tiene otro tipo de financiamiento y esto de financiarse es más o menos usual, como es en muchas empresas, digamos. O sea, no, porque los flujos son variables. Además, tienen que pensar otra cosa. Este año ha sido un año especialmente complicado para Blanco y Negro, por lo que pasó a partir del partido con Fortaleza y la sanción que recibimos de Conmebol, que nos privó de aforo en 5 partidos, de los cuales se han cumplido, entiendo, 2 o 3 sin público, y quedamos fuera además tempranamente de Copa Libertadores y de Sudamericana, con lo que los ingresos que estaban más o menos presupuestados no llegaron, digamos. Entonces, claro, o sea, ha sido un año complejo en lo económico. Yo creo que eso es Vox Populi. Respecto a esta situación, porque esta entrevista es muy decidora, ¿sientes que hay intereses creados en esta entrevista que va más allá de la situación económica que todos sabemos de Blanco y Negro hoy? Es caótica. ¿Sientes que tiene otra intencionalidad? Y esto te lo pregunto respecto a lo que se ha vivido durante todo este año. Ustedes todavía Ya, no llegaban cuando se da esta famosa pelea entre Carlos Cortés y Aníbal Mosa, donde termina sí, siendo el primero acusado de agresión al presidente de Blanco y Negro. Pero de sí. ahí una serie de conflictos con la salida de Jorge Almirón, con un montón de Sí. situaciones. Creo que ¿sientes que hay otro tipo de intencionalidad en esta nota? Ya, yo voy a decir primero, la situación financiera de Blanco y Negro no es caótica. Pasa por momentos de estrechez.
que son propios de esta institución del fútbol en general. Yo te diría que te apuesto que muchos clubes pasan por situaciones parecidas porque es un negocio complejo y eso se lo repiten a diario, o sea, lo repetimos cada vez que nos juntamos al directorio. Esto es un negocio bien particular, mirado como negocio, digamos. Así tienes que mirarlo así. No es caótica, es más, la administración financiera de Blanco y Negro, o más bien la responsabilidad por las finanzas de Blanco y Negro las tiene Alejandro Pol, que es el gerente general, quien nos presenta los estados financieros mes a mes en cada directorio. Y Alejandro Pol es un gerente general que ha sido transversal a todos los bloques, o sea, ha estado con todas las presidencias, tiene cerca de 15 años, entiendo, la institución. Y él ha sido, junto con la gerencia de finanzas, el principal responsable frente al directorio del manejo del día a día de las finanzas. Entonces, claro, hay decisiones, como grandes decisiones que se toman en el directorio, pero y que inciden en las finanzas, pero la gerencia, como te digo, es la que lleva esto y la lleva hace mucho rato. Y estos tipos de vicisitudes económicas no son nuevas, digamos. No, si uno mira para atrás, me imagino que ha encontrado otras situaciones parecidas. Ahora, en cuanto a tu pregunta de los intereses, yo no sé, no creo que le faría intereses creados detrás de la nota, pero sí hay un clima hace rato instalado en el directorio que es muy nefasto para la institución. Y nosotros lo hemos hecho, lo hemos señalado públicamente varias veces. El Club Social y Deportivo Colo-Colo en esto ha sido bien crítico. Y es que hay una animosidad dentro de ese directorio que se trasunta en cada discusión compleja que tenemos, o sea, en cada tema, como tema bisagra, digamos. Por ejemplo, el que tú señalaste, la situación de Almirón, que era, en lo deportivo era insostenible. Más allá de que financieramente era complejo, y después se llegó yo creo que una buena solución respecto de él, en un escenario que era malo, o sea, tampoco había una salida perfecta en lo de Almirón, eso tengámoslo claro, pero deportivamente era insostenible. Y había que tomar una decisión y nosotros fuimos súper responsables en eso, en pedir a la administración que nos mostrara una solución bancable, o sea, bancable en el sentido de financiable. Y así se decidió primero negociar con él y después a la larga fue bajando sus pretensiones y se llegó al acuerdo que se llegó. Pero hay, como te digo, instalada una animosidad hace mucho rato que es muy dañina para la institución y que se manifiesta en cada decisión compleja. Así, hay como que hay una suerte de guerrilla, digamos, cada uno toma posiciones y normalmente tenemos posiciones en contra, o sea, vemos en el directorio de posiciones encontradas, que yo creo que, y aquí me atrevo a dar una opinión personal, en muchas de estas discusiones el interés de la institución queda un poquito detrás. O sea, hay una animosidad muy poderosa que hace que la institución quede en el segundo plano. Y ahí estamos mal, digamos. Eso es lo que yo creo que nos tiene complicado. Más allá de las vicisitudes propias de Colo-Colo, digamos, que en lo deportivo tampoco ninguno de los que estamos ahí tenemos la fórmula mágica, digamos. Nosotros, yo soy abogado, no juego a la pelota, así que juego poco, digamos. ¿Te fijáis? O sea, te quiero decir con eso que claro, ninguno de los que estamos ahí tenemos el sartén por el mango en lo deportivo. Y estamos expuestos a que esto de repente vaya por un lado u otro. Pero sí, hay un mal ánimo. Eduardo, hay dos cosas que de tus declaraciones me llaman la atención. La primera la voy a valorar porque estabas dando la cara y dando una declaración en vivo, que lo hacen muy poco. Porque me llama la atención cómo estas notas del Mercurio, nada contra el medio, sino de quienes expresan estas declaraciones en off. Me llama mucho la atención cómo siempre las declaraciones en este sentido son en off. Nunca es una persona hablando con nombre y apellido, dando la cara respecto a una situación. Creo que eso termina haciendo mucho daño y probablemente va en relación a lo que tú planteabas, de que cuando se habla de situaciones económicas de la sociedad anónima, los directores no lo pueden hacer. Entonces, cuando es en off, creo que hay otro tipo de intencionalidad. Y después tocas un tema que acá yo lo hablé mucho, y que no es menor porque hablas de la salida de Jorge Almirón en su momento, lo que pasó post partido por Racing, y esto no se ha hablado mucho. ¿Tú crees que la postura del bloque Vial Ruiz Tagle derechamente, al decir públicamente, porque además fueron ellos quienes hicieron conocida esta situación de que el técnico se iba a ir por la decisión del resto de los directores, mermó y terminó retrasando la salida del entrenador, le dio la confianza a él y a su representante para quedarse más tiempo en Colo-Colo? Mira, sin querer estamos entrando en la misma lógica que estamos criticando, de tirarle palos uno y a otro.
pero, pero más allá de eso, los hechos son más o menos como tú relatas. O sea, y esto lo puedo decir porque ya lo hemos explicado antes en público. Nosotros dimos explicaciones a la asamblea del Club Social y Deportivo Colo-Colo respecto a esta situación con bastante detalle y creo que ya todos los detalles son públicos, por lo tanto no tengo problema en comentártelo. Y los hechos son más o menos como relata. O sea, cuando después del partido con Racing se empezó a conversar informalmente en la interna del directorio la necesidad de hacer un cambio porque veíamos que el equipo no, o sea, estábamos prácticamente, entonces ya estábamos prácticamente fuera de la Copa, y más allá de eso veníamos en una situación deportiva, o sea, horrible. Nunca habíamos encadenado tres derrotas de esa manera con 12 goles en contra, yo creo que en la historia. Goles además que eran si tú revisas, yo me acuerdo de haber hecho el punto, eran casi iguales, digamos. O sea, los mismos goles que nos hacía Limache, pues nos hacía Racing, no nos había hecho Fortaleza, con las diferencias del caso, pero, o sea, se notaba ahí además, a mi juicio, eso es bien personal, como que no teníamos reacción a cosas que ya deberíamos haber anticipado 3 partidos antes. En fin, era compleja, se empezó a conversar la salida y lo que se nos informó fue que había una primera aproximación informal con el representante de Jorge Almirón para llegar a un acuerdo. Y que los montos, que si bien no había nada seguro, porque no había nada firmado, los montos eran más o menos los que se llegaron a ese directorio. Y en ese directorio se le pidió a la gerencia que nos hiciera una presentación respecto de si esos montos, que si llegábamos a conversar sobre esos montos, eran financiables para la compañía. Y si bien eran difíciles, porque estábamos en un año estrecho, teníamos que tomar la decisión. La mayoría de ese directorio estaba por tomar esa decisión, que era negociar la salida de Jorge Almirón, no despedirlo, negociar con él porque no podíamos despedirlo porque nos costaba una fortuna. Esa es la verdad, es lo que estaba en la prensa. Entonces, la forma de que se fuera era negociar con él. Y se acordó negociar respecto de un monto, con la oposición de lo que tú llamas el bloque vial. Es verdad, ellos no votaron a favor, ellos estaban porque se quedara Jorge Almirón. Claro, y saliendo de ese directorio, o sea, antes que terminara ya el monto estaba en la prensa, no sabemos quién, pero algunos de los que estábamos ahí, yo no fui, lo comunicó a la prensa, me imagino, porque no hay otra forma que se hayan enterado. Y actos seguidos, efectivamente, el vocero de lo que se llama el Grupo Vial, que es Alfredo Stowin, salió a decir que ellos no estaban por la salida de Jorge Almirón, que ellos estaban por apoyarlo, lo que hizo que estas negociaciones finalmente no prosperaran. Ahora, si Jorge Almirón o sus representantes se sintieron apoyados y impulsados a subir sus pretensiones por esas declaraciones o no, especulación, yo no lo sé, pero los hechos son que, habiendo acordado eso en el directorio, a negociar por un monto que estaba más o menos conversado, según se nos informó, esa negociación fracasó, y se retomó tiempo después, no sé si por iniciativa del propio Almirón, que finalmente bajó sus pretensiones. O sea, no fue buena la manera en que se llevó esto. Y en esto, ahí sí que tengo una opinión personal y una crítica, y lo dije en el directorio, al directorio siguiente: las cosas que discutimos en el directorio y las decisiones que tomamos, tenemos que, yo creo que apoyarlas, o sea, o por lo menos no salir a combatirla al minuto siguiente, porque se debilita la institución. O sea, si te fijáis, si esta cuestión funciona por mayoría, y a los que no tienen en ese minuto no logran mayoría con su posición, como fue en ese caso, bueno, tienen que someterse a las reglas del juego. Le hace mal a una institución, esta y cualquier otra, que los que perdieron en la votación salgan a la prensa a decir: mire, nosotros no estamos de acuerdo por esta y otra razón. Habrá momentos tal vez para hacer ese tipo de análisis más adelante, te fijáis, pero en caliente, sobre todo con una negociación a puerta que estaba recién aprobada, me parece que no fue lo más prudente. Y probablemente incidió, te fijáis. Y Incidió. O sea, en base a esto, Eduardo, ¿cuál es el...? Porque tú lo planteas, han tratado de llamar a la unidad, a de que no se filtren cosas, a ser más prudentes, pero ¿cuál va a ser el rol del Club Social y Deportivo Colo-Colo con sus dos directores de aquí a lo que viene? Porque esta tensión, y con esta nota del diario El Mercurio, no se ve que vaya a terminar. claro. ¿Cómo el club puede incidir en el actuar del día a día de blanco y negro en una situación de tanto conflicto? ¿Cómo quedan en medio ustedes de todo esto? Ya, es una buena pregunta, o sea, que me da más pie para decir un par de cosas. Primero, nosotros no tenemos cómo resolverla, no está en nuestra mano, por más que quisiéramos, ¿no? ¿Qué más queremos? Yo creo que esto funcione bien, más allá que Blanco es públicamente conocida la posición nuestra respecto de que
la institucionalidad que representa blanco y negro no es lo que quiere el pueblo colocolino y nos fue impuesta, en fin, eso es otra piscola, como dicen. Pero nosotros no tenemos la capacidad de resolverlo. Pese a eso, desde que llegamos al directorio, al menos yo puedo hablar porque para atrás no estaba, con Eddie Marchand hemos hecho siempre esfuerzos, y eso cualquiera que le pregunte te lo puede decir, hemos hecho esfuerzos hasta donde hemos podido para atender puentes, para acercar posiciones, y enfrentado a lo que tú dices, que es un conflicto que probablemente no se va a resolver, al menos por nosotros, nuestra posición es ser, hemos sido, mira, y por eso me molestó tanto lo del Mercurio, porque hemos sido extremadamente serios. Hemos sido rigurosos, serios, austeros. No hemos entrado en polémicas absurdas, no nos mezclamos en discusiones en general, salvo cuando tenemos que defender al club, digamos. Y esa es nuestra postura, digamos. Nuestra postura es un poquito inspirada en lo que nos dejó Arellano. Nosotros hemos sido bien sobrios en esto. Y estamos tratando de llevar el timón. No digo que no haya un timón, no quiero ver con esto que se me enoje Aníbal Mosa o Stowin o quien sea. No, pero nosotros queremos ser un poquito el referente de poner paño frío en esto. En eso estamos con Edison Marchand, ese es nuestro mandato. Y nosotros sí que estamos mirando, no digo que los demás no lo hagan desde su propia perspectiva, pero nosotros sí estamos mirando para adelante, para el futuro que esperamos en 10 años más poder recuperar la institución, así como está pactado en el contrato de concesión, por lo demás. Así que a tu pregunta, esa es nuestra posición, tratar de mantener el timón en el centro. Y en ese futuro, entendiendo que lo del Mercurio, tú dices que no es tal, pero que sí hay una situación económica que no es la más favorable para el hincha de Colo-Colo, que está muy preocupado hoy. ¿Esto va a incidir mucho en la estructura del plantel del próximo año? ¿Ya han podido conversar algo al respecto? ¿El hincha puede estar tranquilo respecto a que van a llegar jugadores, de que se puede tener un plantel competitivo el próximo año? ¿Cómo se ve el futuro respecto a lo que más le interesa al hincha? Porque finalmente al hincha le interesa ganar el fin de semana, del fin de semana a fin de semana, con resultados horrendos que han tenido este año. ¿Cómo se ve el futuro en ese sentido desde blanco y negro y lo que pueda venir desde la conformación de planteles? Sí. Ya, a ver, varias cosas a tu pregunta. Esto para el hincha también, que a lo mejor lo sabe o no. Mira, muchas de las cosas que se hablan en prensa no ocurren. Y una de las que no han ocurrido es que hayamos hablado hasta ahora del plantel del próximo año. No, eso te lo puedo decir responsablemente. Formalmente no se ha conversado respecto a eso. Y de hecho, entiendo que Aníbal Mosa dijo el otro día, y creo que es correcto, que estamos esperando al partido de Audax para, o sea, después de ese partido, cerrado el campeonato, va a empezar a conversar del próximo año. Y entonces, yo eso sí transmitiría tranquilidad o intranquilidad, como quieran tomarlo, qué sé yo, el 90% de las cosas que aparecen de jugadores que podrían venir o que se podrían ir, eso no lo hemos conversado. Lo vamos a conversar después. Ahora, en cuanto al presupuesto a ver, nosotros siempre estamos, creo que todos los que estamos en esa mesa, en eso sí hay un ánimo de que Colo-Colo siempre esté en lo más alto y los esfuerzos tienen que estar destinados para allá. Yo no sé finalmente cómo va a terminar el año y cómo va a ser el presupuesto el próximo. O sea, también es materia que se va a resolver ahora. El presupuesto todavía no se ha discutido. Pero no les quepa duda que dentro de las posibilidades que tengamos, lo primero va a ser potenciar, o sea, tener un plantel competitivo. Pero la situación no está fácil. O sea, yo creo, no sabría decirte si va a ser un plantel tan robusto como el nombre, al menos, como el que hay hoy día, que ha tenido buenos resultados, lamentablemente. No lo sé. Pero ¿Un plantel con Ortiz o sin Ortiz? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Un plantel con Ortiz o sin Ortiz? ¿El club tiene tomado una postura respecto a eso? No, eso no lo hemos conversado todavía. No, Fernando Ortiz tiene un contrato que tiene una cláusula que él mismo aceptó, que lo sujeta, o sea, que nos da la opción de terminarlo anticipadamente si es que no clasificamos como internacionales, pero es una opción y tendríamos que analizarla en su minuto.
aquí también hablo a título bien personal, no es sano para ninguna institución estar haciendo cambios en tan corto plazo. Por lo tanto, pero eso solo nos obliga, y hasta ahí llega, digamos, a analizarlo. O sea, no, tampoco significa que no lo vayamos a hacer. Yo soy uno de 9 y habrá que conversarlo y decidirlo, pero yo creo, o sea, al menos hay que analizarlo, hay que responsar seriamente. Y no, eso no se nos ha dado todavía. En su minuto se irá a analizar. En cuanto a, como te digo, la conformación del plantel, por lo menos está el interés de todos nosotros de que sea el plantel más competitivo posible. Nosotros tenemos que volver a copas internacionales. Si es que no clasificamos este domingo, que lamentablemente ya no depende de nosotros, el próximo año tendrá que ser objetivo prioritario. Y en eso nos vamos a enfocar. Pero no te puedo anticipar mucho más porque la verdad no lo hemos discutido. Y ahí sí Oye, que cometiendo el mismo pecado que estoy criticando yo aquí al aire. Eduardo, son las 9:36, nos excedimos en el tiempo del programa, pero valía la pena esta aclaración. Agradecer mucho, vuelvo a decir, valoro mucho que las declaraciones no sean en off, que sean en vivo y dando la cara y arriesgándote a estas preguntas, porque yo te iba a preguntar por ti, yo sé que es un riesgo para usted y que a usted le gustaría que solo lo hubiese preguntado por la nota al Mercurio. No. Por eso se valora mucho más que puedan dar una entrevista en vivo, sin ningún tipo de censura, respondiendo a las preguntas que uno les pueda hacer. Sí, eso se valora. No sé si quieres agregar algo más, que te hubiese gustado que te pregunte algo que se quiera saber respecto a lo que está haciendo ustedes como directores en blanco y negro, representando al Club Social y Deportivo Colo Colo, o pudimos abordar las temáticas que tú querías considerar en este programa. Muy breve, hacer un llamado a través de este medio a todos los directores de blanco y negro a que pongamos la institución por adelante, que tenemos mucho por hacer, que tenemos que rectificar este rumbo deportivo que hemos tenido. Y eso nos tiene que sumar a todos. O sea, yo creo que exige desde el presidente para abajo, digamos. Lo nombro a él porque está en posición más alta, no por imputarle nada más en particular. Nos obliga a directores y de ahí para abajo, digamos, a toda la gente. Eso es lo primero. Tenemos que poner a la institución por delante. Tenemos que pensar y eso importa sacrificios personales, de opiniones, de posiciones, que tomárselo en serio, te parece un eslogan, pero hay que pensarlo en serio, digamos. O sea, uno tiene que pensar primero en Colo-Colo, después en el resto. Después lo que quiere pegarle al otro, en la ambición personal que pueda tener, incluso en el proyecto político en el sentido de institución que uno quiera tener, pero lo primero tiene que ser el bien de Colo-Colo. Yo creo que eso hay que darle una vuelta importante y lo llamo a hacerlo. Y segundo, háganse socio del club y pónganse al día. Me parece perfecto. Muchas gracias, Eduardo, y aquí vamos a seguir siempre ayudando a las campañas para que la gente sea socia del club. Un abrazo grande, gracias por tu tiempo. Gracias, Edson. Chao, chao. Ahí está, Eduardo Ugarte, director de Blanco y Negro, representante de los